Encontrar a gente que trabaje para el gobierno de Paraguay no fue fácil, porque no tenía ningún contacto, pero estoy adquiriendo poderes de detective y una persona me fue conectando con la otra, así que di con Patricia y Fabio. Patricia Escauriza Butterworth y Fabio Ibarra trabajan en una organización sin fines de lucro y asesoran al gobierno de Paraguay para adoptar tecnologías emergentes en educación de niños y adolescentes. Hacen cosas muy experimentales, como armar espacios tipo makerspaces o talleres abiertos con impresoras 3D. También armaron un Fab Lab móvil. Escuchémoslos a ellos contar su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Patricia Escauriza, soy socia fundadora y gerente de innovación y servicios de Paraguay Educa, que es una ONG que empezó en el año 2008 con la intención de desarrollar habilidades digitales para la vida, digamos, ¿verdad? Entonces empezamos con un proyecto emblemático que es el de One Laptop per Child, conocido mundialmente, y trabajando en una ciudad totalmente cubierta por el proyecto, tuvimos mucha experiencia en lo que es la inserción de tecnología en la educación. Entonces eso nos dio la posibilidad de experimentar también hace unos años ya con tecnologías emergentes, varias, pero en las que nos vamos a concentrar ahora es el desarrollo del primer Fab Lab móvil de Paraguay, con quien trabajamos muy de cerca con Fabio. Ok, contame, ¿la ONG cuánta gente tiene trabajando en este momento? En este momento somos alrededor de 25 personas en la capital y también en el interior del país en los programas que desarrollamos. ¿Y hay muchos diseñadores? Diseñador industrial, bueno, hay una diseñadora, una, pero no es industrial, que es Clarita. ¿Y a qué se dedican? Clarita empezó como voluntaria en el programa Una computadora por niño y después se volvió facilitadora pedagógica y hoy día está como coordinadora del componente comunitario de Una computadora por niño en Paraguay. O sea que el programa todavía está en pie, el Laptop per Child. Sigue en pie y ahora está siendo ejecutado por el Ministerio de Educación hace 2 años, o sea, un esfuerzo de la sociedad civil que fue convertido en política pública hace como 3 años. Y en ese sentido, nosotros ganamos una licitación de varios pliegos que existen del gobierno para ejecutar parte del proyecto en Cacupé, que es todo lo que tiene que ver con formación docente, monitoreo de las escuelas y seguimiento en el área de tecnología. Pero ya es un proyecto ejecutado por el Ministerio de Educación. Claro. Y decime, ¿y vos, Fabio? Bueno, soy Fabio Ibarra, soy diseñador industrial de formación y con un diplomado en fabricación digital, el Fab Academy específicamente, y estoy trabajando como colaborador con Paraguay Educa dentro de lo que sería el Fab Lab móvil. Otra experiencia que tuve con Paraguay Educa es la de trabajar en espacios makers para escuelas. ¿Y qué son estos espacios makers? Los espacios makers son espacios creativos, colaborativos, donde los chicos experimentan haciendo. O sea, no es un espacio netamente donde ellos aprenden contenidos netamente teóricos, sino que se le da más énfasis a lo práctico. O sea, se les pone a los chicos a que experimenten y aprendan haciendo cosas. Un ejemplo, desarmando cosas, explorando materiales, describiendo esos materiales. Se utilizó una metodología que se llama Thinking Routines o la rutina del pensamiento, donde le hace atravesar a los chicos a través de toda una experiencia de sentimiento para lograr el aprendizaje. ¿Y los chicos qué edad tienen? Se está abarcando hasta ahora del primer grado al sexto grado, iría desde los 6 hasta los 10 o 11 años aproximadamente. Claro. Y contame, ¿qué cosas inventan los chicos? Porque supongo que parte de estos espacios de makers es que hagan cosas nuevas, ¿no? Como inventos. Sí, en realidad, cómo se trabaja específicamente en una escuela, el espacio maker está ligado a una materia que se llama trabajo y tecnología. Entonces, la materia madre, digamos que es trabajo y tecnología y se trabaja en base a los temas que estén tocando en esa materia. Por darte un ejemplo, si los chicos están explorando el universo o están aprendiendo sobre el universo, buscamos actividades relacionadas a ese tema. Se ponen a construir maquetas, ellos mismos se ponen a investigar y el aprendizaje se da de manera colaborativa. O sea, el docente está como facilitador y los mismos chicos, o sea, van construyendo el conocimiento de manera colaborativa. ¿Y también tienen impresoras 3D?
justo ahora están en proceso de adquisición de una impresora 3D para poder ir equipando el laboratorio, que cuando inició con Fabio tienen como kits de herramientas de carpintería, de electrónica, tienen computadoras que a veces usan porque también hacen ciertas actividades de programación. Y lo que es interesante que tratamos de lograr con estos espacios maker es que tengan una mirada más interdisciplinar entre las materias que hay en el currículo educativo. Porque a diferencia de Finlandia, donde se trabaja más en base a proyectos, acá todavía hay un desarrollo de materias muy independientes unas de otras. Y estamos tratando de tomar justamente esa mirada más interdisciplinar, como con un mismo proyecto se pueden lograr las capacidades pedagógicas y habilidades de distintas materias al mismo tiempo. Mis hijos tienen en el colegio una cosa que se estudian un fenómeno. Entonces, un fenómeno puede ser, por ejemplo, el mar Báltico, ¿no? Entonces, lo estudian desde la materia geografía, desde cómo influenció en la historia del país, y después van a matemática y piensan en cuál es el volumen del mar, cuál es la salinidad, o sea, como desde varias materias se estudian ese fenómeno. Creo que lo que ustedes están diciendo es algo muy parecido, ¿no? Sí, es lo que queremos lograr. Justamente Paraguay es un país que le mira mucho a Finlandia, como muchos otros países, y justamente por eso desde este espacio Maker es donde realmente se puede realmente ver proyectos donde se pueden unir las materias y también acostumbrarle a los docentes que trabajen de esa manera, porque a veces todos están trabajando independientemente en cosas que son muy comunes. Entonces, Fabio sobre todo tuvo la experiencia de trabajar con peces del fondo del mar, no me acuerdo con qué grado, Fabio te va a contar mejor. Entonces, hay de distintas disciplinas realmente se pueden implementar para lograr las capacidades. Entonces, vienen los profes de las aulas y se integran en el espacio Maker para ver cómo están logrando los. Bueno, específicamente en el proyecto, o sea, en el tema que fue Profundidades del Mar, trabajamos con primer grado, o sea, fue con los más chiquitos de 6 años. En este caso, todavía estamos trabajando con una sola materia, que es la de trabajo y tecnología, o sea, va de la mano con lo que es el espacio Maker. Y ahí lo que hicimos fue traer la exploración con los chicos dentro de lo que era las profundidades mismas del mar. Lo que a ellos obviamente más rápido le llamó la atención fueron los peces. Entonces empezamos a analizar distintos tipos de peces, a qué profundidad vivía cada uno, cómo era, cómo se alimentaban, etcétera. Y todo eso culminaba en una actividad práctica. Y también lo que hicimos fue mezclar un poco con electricidad, utilizando plastilina, pero la que están hecha en base a almidón, porque esas conducen la electricidad. Entonces los chicos iban armando los peces, le colocábamos LED, le alimentábamos con unas baterías a la plastilina y los LED encendían. Entonces los chicos también podían armar circuitos usando plastilina y con algo muy básico ya tocaban un poco lo que era electricidad y electrónica, ¿verdad? Pero siempre nos manteníamos en el tema que era profundidades del mar. Está buenísimo. Y decime una cosa, una de las cosas de estos espacios makers muy importantes es también la red que tienen con otros, ¿no? Con otros espacios makers que se pasan planos y se pasan como el saber sobre cómo se usan las herramientas y los materiales. ¿Eso también lo tienen como parte del proyecto? No, hasta el momento es algo, digamos, interno del colegio. Todavía no, tengo entendido que todavía no se involucraron a una red. Incluso te diría que aquí en Paraguay todo lo que sea maker es bastante novedoso todavía. No hay todavía una comunidad muy activa y muy participativa de todo lo que sea maker. Y lo que sí estamos tratando de hacer, si bien estas son iniciativas que tenemos en colegios específicos, en dos, en la capital, lo que queremos lograr con el Fab Lab, que es un laboratorio de fabricación digital, que ya es un espacio maker mucho más grande, que es el móvil. Entonces, desde eso sí crear esa conciencia de lo importante que es demostrar los proyectos que están haciendo y socializar en las redes de Fab Lab. Algunos de los proyectos socializamos con una red de Fabers de Latinoamérica, pero todavía muy poco compartimos. Como es el primer año que estamos realizando y culmina ahora en junio, con una agenda súper justa con todas las ciudades que tenemos que hacer y los talleres, la idea es que vamos a sistematizar los proyectos más emblemáticos y eso sí, colaborar y demostrar a los integrantes de la red Fab Lab que es mundial. Claro, y contame cómo es eso de tener un Fab Lab móvil. O sea, ¿cómo va a ser el recorrido? ¿Cómo es? ¿Es un camión? ¿Cómo funciona? Te puedo mandar fotos después para que tengas, incluso tenemos un video también. Es un container
que es estirado por un camión o una camioneta grande que está hecho pintado por un artista gráfico acá en Paraguay, que recorre el país en esta primera fase, 5 departamentos del país y son alrededor de 11 localidades. Y trabajamos con escuelas y colegios también de educación media, donde se trabaja en una introducción a lo que es la fabricación digital y al mismo tiempo se tienen que identificar alguna problemática local donde quieran resolver algo con estas herramientas. En una de las comunidades, por ejemplo, hacia el Chaco de Paraguay, que es al norte, donde se trabajó con comunidades indígenas, ellos querían construir sus propios robots. Entonces hay un robot que es educativo y libre, entonces ellos bajaron las matrices, compraron las placas y con las máquinas de corte láser imprimieron las partes de los robots y están armando. Si bien no estuvimos en todo el proceso, le ayudamos a diseñar y a fabricar los componentes, pero es algo con el que el colegio va a seguir haciendo. Después otra comunidad quería hacer su propia impresora 3D, entonces también bajaron matrices de impresoras 3D online, donde ellos con también la máquina de corte láser y creo que parte de la impresora 3D imprimieron las partes para construir su impresora. Y así hay varios proyectos que se van identificando con las comunidades de qué es lo que quieren lograr. Fabio también estuvo participando en algunos de los talleres del interior, no sé si te acordás. Bueno, específicamente estuve en la ciudad de Cacupé, está como a 60 kilómetros de la capital. A mí me tocó estar 2 días y en esos 2 días los chicos utilizaron la impresora 3D y corte láser. En el caso de la impresora 3D tenían como premisa la de diseñar y crear un objeto utilitario para la escuela. Y entre esos, por darte un ejemplo, hicieron jaboneras para los baños, cartelería o sea, señales identificatorias para las aulas. Hubo algo muy peculiar que a mí me llamó bastante la atención, fue de que la escuela a la que había visitado era una escuela que ya formaba parte del programa One Laptop per Child. Entonces, durante el desarrollo del taller, para los facilitadores era mucho más rápido y mucho más sencillo de poder desarrollar el curso, porque los chicos ya tenían conocimiento previo de cómo utilizar la computadora, ¿verdad? O sea, le era mucho más fácil decir, vayan a archivo, guardar, exportar, importar, etcétera. Entonces, todo el desarrollo del taller fue mucho más dinámico, era mucho más rápido. En comparación a otras localidades, ¿verdad? Como me habían comentado, de que de repente como que se tardaban un poco más a comparación a otros chicos que no tuvieron experiencia previa con la utilización de computadoras, ¿verdad? Claro. Y decime una cosa, ¿cómo se eligen estas escuelas? En general son todas escuelas públicas, ¿cierto? Como es un proyecto con fondos públicos que es de la Hidroeléctrica Itaipú, a través de su Departamento de Responsabilidad Social Empresarial, realizamos un concurso. Los colegios de los 5 departamentos que fueron seleccionados tenían que postularse. Tuvimos alrededor de 68 postulaciones en menos de un mes, entonces tuvimos que ya cerrar ahí. Y entonces ellos postulaban primero tenían que leer las bases y condiciones, donde nosotros también le pedimos una contrapartida local. Si bien nosotros llegamos con toda la tecnología y los insumos, la escuela se tiene que encargar de ver un lugar seguro donde se va a estacionar el Fab Lab, que haya seguridad por parte de la comisaría local o a un guardia de la escuela. Después también tienen que asegurar de que la escuela seleccione los participantes, que haya un profesor líder, que el director esté involucrado. Y por otra parte, tienen que explicar por qué quieren que el Fab Lab llegue a su localidad y qué proyectos quieren desarrollar. Entonces, realmente escoger los colegios y escuelas que se esforzaron por presentar un buen proyecto y también es más meritoria la participación y la llegada y también el aprovechamiento de la tecnología que llega a la escuela. Claro, ustedes ven como el esfuerzo que pusieron y las ganas que tienen de invitarlos a que vayan. Así mismo, porque ya tuvimos lecciones aprendidas en anteriores veces donde caemos con el proyecto y todos los recursos y eso pasa, a veces cae como el asistencialismo y a veces la gente, no, ellos me tienen que dar nomás luego esto, ¿verdad? Que cuando realmente le haces como que sentir de que por qué quieren esto y para qué. Entonces también tenemos 10 años de experiencia en eso y nos llevó a la conclusión de que y llevar los proyectos a donde realmente son esperados. Está buenísimo lo que están haciendo y sobre todo es genial que lo puedan hacer desde una ONG. ¿Cómo fue que empezó? ¿Me pueden contar un poquito como los primeros pasos de Paraguay Educa? ¿Cómo se les ocurrió armar una ONG
que podía como trabajar para el Ministerio de Educación en estos temas? Bueno, en realidad la ONG empezó en el 2008 con la idea de implementar el proyecto One Laptop per Child en Paraguay. En ese momento el programa mundial hacía como 1 o 2 años que se había anunciado en una conferencia en Davos, donde Nicolás Negroponte presentó la computadora XO, la famosa, diciendo que esto iba para países en vía de desarrollo. 3 de los fundadores que lograron conseguir fondos para ir a la primera reunión mundial que fue en Boston, el Country's Meeting de One Laptop per Child, éramos 5, el primer grupo, y 3 de los que se fueron, entre ellos que fue la primera directora ejecutiva, que es Cecilia Rodríguez Alcalá. Ella tenía tan solo 23 años en ese momento. Le acompañó Raúl Gutiérrez y también Miguel Martín, que hoy es viceministro de Tecnologías acá en Paraguay. En ese momento ellos tenían los 23 años, yo era la mayor de 25 años, ¿verdad? Pero ellos lograron financiarse el viaje. Entonces, muy simpática la historia, voy a tratar de acortar porque a veces es un poco larga. Ellos escucharon de que había una donación para Costa Rica de 1 millón de euros en computadoras del grupo bancario SWIFT, el que hace las transacciones bancarias. Entonces Cecilia dijo, yo tengo que hablar con el presidente del banco y explicarle por qué es más importante que la donación vaya a Paraguay. Entonces ella logró conseguir que el presidente de ese banco le dé 10 o 15 minutos de tiempo y ahí ella le hizo una presentación espectacular porque ya se fue preparada con presentaciones para contarle que Paraguay en ese momento tenía menos del 3% de penetración de tecnologías a nivel país, menos del 7% de penetración de Internet, y que todo eso estaba concentrado en la capital y la brecha entre los que tenían y no oportunidades de acceso a tecnologías para desarrollar habilidades tecnológicas era muy grande en comparación de Costa Rica, que era prácticamente un país de primer mundo con nosotros. Entonces le convenció y le dijo, bueno, la condición de que utilices esta donación es que vos al llegar a Paraguay haya una fundación, una organización responsable y que consigan la contrapartida que se necesita para implementar el proyecto. Entonces ellos realmente se fueron para ver de qué se trataba el proyecto One Laptop per Child y cómo hacer acá, porque ya teníamos una experiencia que inició Raúl Gutiérrez con la Universidad Católica, con 40 computadoras y una investigación, pero era como para ver cómo ampliar. Bueno, con esa donación cambió completamente el panorama y logramos fundar la organización Paraguay Educa. Ahí pedimos fondos al BID, unos fondos no reembolsables de $300.000, como teníamos una buena contrapartida en computadoras, eso se logró. Al Banco Interamericano del Desarrollo. Sí, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, como que nos dieron el capital semilla para empezar esto en 10 escuelas en la ciudad de Cacupé. Y otros actores locales como personal que donó el internet y otros bancos y empresas locales que nos apoyaron también con recursos. Así empezó la ONG. Entrevisté a muchos diseñadores que trabajan para el gobierno, desde el gobierno, recibiendo sueldo de alguna organización estatal. También entrevisté diseñadores trabajando en empresas cuyos clientes son el gobierno, o sea que son consultores externos. Pero el modelo de Paraguay Educa es interesante porque tiene fondos del exterior y públicos. Es un híbrido. Ellos hicieron un trabajo muy creativo al armar su modelo de negocios con fondos de diferentes lugares para poder hacer un trabajo con impacto social. No solo es genial su trabajo por lo que hacen, por el contenido, sino también porque logran financiarlo de una manera que seguramente les da mucha libertad a la hora de tomar decisiones. Bueno, esa es mi interpretación. Sigamos escuchando. Está buenísimo. ¿Y qué planes tienen a futuro? ¿Qué se imaginan haciendo, por ejemplo, en 5 años? Si bien pasó los 10 años de One Laptop per Child, eso ya fue adoptado por el MEC, ahora estamos en todo lo que es fabricación digital, donde Fabio nos apoyó muchísimo. Estamos también en el tema de robótica y programación, espacios maker y también todo lo que es pensamiento computacional. Ahora nuestro gran desafío es que nos estamos queriendo meter todo lo que es el tema de portales, tener un propio portal educativo, también el tema de Big Data, Deep Learning. Realmente queremos seguir siendo la ONG que pueda ser de referencia para el ministerio en todo lo que es incubar innovación de tecnología en educación y de esa manera aportarle al ministerio, porque el ministerio cuenta con pocos recursos para este tipo de innovaciones y nosotros sí fuimos como que marcando hitos importantes a lo largo de la historia de la educación con el tema de tecnología y hoy día somos un referente para el ministerio en ese sentido. O sea que el ministerio no les paga a ustedes, sino que ustedes siempre tienen fondos exteriores con los que de alguna manera sirven al ministerio.
En realidad, ahora el programa Una computadora por niño, como fue adoptado por el Ministerio de Educación, ya cuenta con recursos del Estado, de un fondo que hay para educación e investigación. Entonces, el proyecto ahora en CACUPE está siendo financiado por el Ministerio de Educación, donde una de las líneas ejecutamos nosotros, o sea, ganamos los fondos en ese sentido. Por otro lado, este proyecto del Fab Lab también es con fondos públicos, pero viene a través de Itaipú. Entonces tenemos también, digamos que alrededor casi la mitad de nuestros fondos a lo largo de la historia vinieron de fondos públicos y en la otra mitad de grants, de fondos privados, es una mezcla de acuerdo a cada proyecto. Buenísimo. Y me quedé pensando, ¿qué es eso del pensamiento computacional que mencionaste? Bueno, el pensamiento computacional es algo que también surge de la misma filosofía de una computadora por niño. O sea, esto ya viene de antes. Quien acuñó ese concepto es Seymour Papert, que empezó con todo el tema del construccionismo, el aprendizaje asistido por computadoras, y de hecho que la filosofía de él se utilizó para empezar One Laptop Per Child. Y otros muchos proyectos también, todo lo que es la cultura Fab Lab se apoya en el construccionismo. Lo que es pensamiento computacional propiamente se desarrolló mucho a partir de Papert en el MIT con una investigadora que se llama Janet Wing. De hecho, hay muchos referentes de pensamiento computacional en Finlandia y en los países nórdicos, donde se traslada de cómo imitar el pensamiento de un científico informático para fomentar la creatividad y el pensamiento del niño. Entonces, los informáticos normalmente para resolver un problema o un desarrollo en un software tienen como que dividir el problema en partes. Cada problema se ataca con una solución y en el proceso de ese ensayo y error es donde se produce el desarrollo del pensamiento. Entonces, eso se traslada a educación. O sea, realmente hay muchas formas de desarrollar el pensamiento del niño con aprendizaje basado en proyectos, design thinking y cosas así, pero ahora como la tecnología computacional es algo que es prácticamente obligatorio de que los chicos hoy día adquieran esas competencias, entonces con la ayuda de la computadora y el pensamiento computacional, eso después se extrapola a su vida real de cómo resolver problemas gracias a ese conocimiento con la programación. Entonces sí, es un poco complicado explicar, entonces. Sí, yo creo que nosotros o no nos referimos al pensamiento o computacional, o por lo menos yo no lo había escuchado, pero también nos referimos a eso como system thinking, ¿no? Como pensamiento sistemático, eso de cortar en partes y pensarlo como un sistema. Decime una cosa, Fabio, ¿cómo ves el rol de un diseñador en la implementación de todas estas nuevas tecnologías en la educación? Bueno, y como te dije, soy diseñador industrial de formación con mención en diseño de productos. Y aparte de eso, soy muy fanático, o sea, siempre fui muy fanático de todo lo que sea herramientas, trabajar manualmente, etcétera, etcétera. Ahora, cuando Paraguay Educa me contacta, primeramente para apoyarle en lo que sea Fab Lab, ya que vengo también de ese ámbito, y posteriormente en los espacios Maker, bueno, yo como diseñador, cuando me senté dije, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer acá? Obviamente, como es educación, no había nada de diseño 3D, agarrar herramientas, ponerme a hacer cosas, hacer moldes, no había nada de eso, ¿verdad? Pero con el tiempo, digamos que la herramienta que encontré para poder facilitar todo eso fue el diseño de experiencias, porque el aprendizaje significativo que se da en los chicos siempre se basa en experiencias. Entonces, trataba de enseñarle a los chicos a través de experiencias. Entonces yo como diseñador me viene el rol de, bueno, ¿qué experiencia podía hacerle atravesar a los chicos para que aprendan sobre algo? ¿Verdad? Por darte un ejemplo, los chicos de cuarto grado estaban con el tema de leyes de tránsito, entonces quise buscar qué actividad podíamos hacer para que ellos tengan una mejor comprensión de todo ese sistema tan complejo que para su edad es bastante grande. Entonces les había planteado la propuesta o la experiencia de diseñar semáforos que implicaba diseñar semáforos desde cero, desde la programación, hacer de que un semáforo vaya cambiando de color rojo, amarillo a verde. Para eso usamos programación, nos basamos en Scratch, utilizamos Arduino y los chicos construían sus propios semáforos. Entonces fue más bien una experiencia como que ellos veían desde el punto cero hasta la implementación del proyecto. Entonces ellos en clase podían simular el funcionamiento de un semáforo no solamente como usuarios de ese objeto, de lo que es un semáforo, sino que de lo que implica diseñar y fabricar un semáforo desde el punto de vista lógico, electrónico y de materiales. Como de ser diseñador de productos,
como que incursioné un poco en lo que es diseño de experiencia. Entonces la idea es que cuando vos haces estas propuestas de estas actividades, después todo eso se documenta y cuando pasa de ser un piloto a ser una implementación, ese tipo de experiencias se replican, ¿no? Sí, en realidad hay una conversación previa con el docente de la materia, con el titular. Entonces el docente me dice, yo necesito desarrollar esta cantidad de cosas para que los chicos aprendan X cosas. Entonces, en base a eso se desarrolla la actividad y al final se hace, o sea, se realiza un análisis de la documentación y se analiza si se cumplieron esos objetivos de aprendizaje. O sea, mi pregunta es, cuando vos haces estas cosas, ¿se escala eso y termina siéndose implementado en todo Paraguay? ¿O son cosas que hacen con cada escuela de una manera muy artesanal y pensando en cada escuela? Como te comenté hace rato, lo del espacio Maker aquí es bastante novedoso todavía. Esto empezó con una iniciativa entre Paraguay Educa y una escuela específica y todavía todo se está dando de manera interna. Los chicos trabajan de forma manual, por decirte, arman los semáforos con cartón, para las luces utilizamos LEDs y bueno, para la parte de programación se usa Arduino, de programación se usa Scratch, entonces es todavía a nivel muy micro. Sí, nosotros empezamos con todo esto hace un año, Fab Lab y Espacios Makers, pero sí, el interés de Paraguay Educa es incidir en políticas públicas, así como hicimos con el tema de la tecnología, específicamente One Laptop per Child, si bien solo se adoptó a nivel local en Cacupé, otras incidencias que hicimos nosotros en políticas públicas en materia de tecnología, eso fue adoptando el Estado. Entonces la idea también con Fab Lab y Espacios Maker también está acompañado de eventos, por ejemplo, que hacemos en el año. El año pasado hicimos un lanzamiento del tema Fab Lab, pero le trajimos a un especialista en cultura maker que se llama Tomás de Camino, que es de Costa Rica. Entonces, además de hacer una charla general dirigida a ministerios, sociedad civil, universidades, colegios privados, se hicieron talleres específicos con él como para introducir el tema de cultura maker y fabricación digital. Ahora también estamos organizando otra conferencia de fabricación digital, donde se va a tocar el tema maker, se va a ver también cómo la fabricación digital incide en el tema de emprendedurismo, de academia y de proyectos sociales. Entonces, como es todo muy nuevo, como dijo Fabio, sí, con mucha propaganda que tenemos que hacer de esto y invitar a las autoridades siempre, a hacerles partícipes de diálogos, de conferencias y visitas a los proyectos que estamos realizando. Y estos dos colegios específicamente que menciona Fabio, que uno empezó el año pasado y en este año, son colegios privados de Asunción, entonces digamos que está todavía en el ámbito privado, pero el Fab Lab sí, que es un espacio maker mucho más grande, sí recorre colegios públicos, entonces es como que estamos teniendo una incidencia en ambos ámbitos, pero como dijo Fabio, todo muy nuevo todavía para nosotros, pero sí la idea es de que esto se pueda adoptar, es más, estamos también como asesorando al Ministerio de Tecnologías en su propio Fab Lab, que van a hacer ahora uno, van a construir. Entonces, de alguna manera sí estamos incidiendo en que estos son temas que hay que incluir en las agendas políticas, sobre todo para lo que se viene en lo que es el mercado tecnológico global y la formación que tienen que tener los jóvenes en esto para poder tener una salida laboral efectiva. Esto se está dando de manera gradual, ¿verdad? También las experiencias que está generando Paraguay Educa va a servir como portfolio para más adelante que esto se visualice a una escala mayor, ¿verdad? Exacto. Pero es aplicable. Si bien esto se caracteriza por desarrollarse de una forma artesanal en lo que es los espacios maker y con cada comunidad según su realidad, la metodología sí es escalable al país, pero con una bajada de acuerdo a los intereses de cada comunidad donde se quiera implementar. Está buenísimo lo que están haciendo, me encantó. ¿Y en qué cosas los inspira a ustedes? Esta es la última pregunta. O sea, ¿qué están leyendo? ¿Qué están escuchando? ¿Qué cosas le recomendarían a nuestra audiencia, a los que nos están escuchando? Bueno, en mi caso, actualmente estoy leyendo bastante sobre lo que es la industria 4.0. Si me permitís recomendar un libro, uno que se llama The Industry of the Future, que es bastante interesante y escalofriante al mismo tiempo. ¿Es muy negativo el futuro? No, no es negativo, pero sí es bastante desafiante.
Y cuando se habla de industria 4.0, ¿a qué se refiere? Se refiere a la automatización y digitalización de muchos puestos laborales a través de la inteligencia artificial que está en auge ahora mismo. No sé, el día de mañana muchos contadores capaz se queden sin trabajo. O sea, hay muchas profesiones en riesgo, pero como dice en el libro, que incluso también llegué a leer en varios lugares, de que el 65% de los puestos laborales del futuro no están todavía creados. Y creo que el 80 o el 80 y algo por ciento de los niños que hoy en día están en las escuelas van a trabajar en puestos laborales o en profesiones de que todavía no existen. Entonces son cosas, bueno, como te dije, es bastante desafiante, pero al mismo tiempo un poco escalofriante. Bueno, yo quisiera trabajar de crear nuevas profesiones, ¿no? Sería súper interesante. Que se van creando luego nuevas profesiones en el proceso también. Yo soy diseñador de profesiones. No, bueno, mira, mismo desde el campo del diseño industrial, no sé si llegaste a escuchar sobre el diseño generativo. Sí, ¿querés contar qué es? Es que yo muchas veces pregunto para que todos se enteren, no porque no haya escuchado. El diseño generativo es el diseño de productos a través de algoritmos. O sea, en pocas palabras, es inteligencia artificial diseñando o creando productos en base a una necesidad específica. Para darte un ejemplo, en una computadora vos podés ingresar los inputs de un picaporte, del picaporte de una puerta que quieras diseñar. Le puedes decir a la computadora, voy a tener esfuerzo mecánico aquí, aquí o aquí. Bueno, uno le va diciendo eso. Uno puede establecer las dimensiones, o sea, todos los parámetros que uno como ser humano crítico y analítico pueda darle a una computadora como inputs. A través de los algoritmos, la computadora te puede dar hasta 100 o más diseños de ese mismo picaporte. Ahí también, digamos que entra en duda de qué va a pasar de nosotros, ¿verdad? De los diseñadores industriales en el futuro. Bueno, podemos ser curadores, ¿no? Porque alguien tiene que elegir qué picaporte se hace. Claro. Pero te hago una contrapregunta. Con la industria 4.0 está el tema del consumo personal. O sea, de que yo como consumidor el día de mañana puedo consumir productos 100% personalizados. Ahora, vos como diseñadora me puedes sugerir un producto o la forma o el color de un producto, pero si yo como consumidor no estoy satisfecho con eso, no sé, puedo terminar eligiendo algo horrible para tu criterio, pero satisface mi necesidad. Sí. Bueno, vamos a tener otros roles los diseñadores, eso está claro, ¿no? Sí, seguro. Yo creo que Fabio está mucho más adelantado en lo que le inspira y cosas así. Lo mío es más básico todavía, porque como no vengo de un background técnico, es más de educación, y habiéndome metido en todo este tema de tecnología, a mí lo que me inspira mucho es cómo estas cuestiones de innovación realmente cambian la mente del niño, sobre todo para crear y sobre todo generar oportunidades para los que no tienen. Y un libro que me gustaría, ya que estamos en el tema de recomendar, hay un libro que se llama Learning to Change the World, que es de Walter Bender, que está en Amazon. Si quieren entender un poco de lo que yo les estuve hablando, es súper interesante y sobre todo la filosofía que transmite a través de lo que uno quiera emprender en educación. Y también, bueno, el que estoy leyendo ahora se llama Invent to Learn, es de Sylvia Lebow y Gary Stagger, porque habla un poco de lo que es la historia de la fabricación digital y es súper interesante. Y después me meto a ver un montón de videos en YouTube, TED Talks o Instructables que tienen cosas así. Estoy aprendiendo a programar también ahora. Un poco principiante. Perfecto. Pero no me contaste qué habías estudiado, Patricia. ¿Qué estudiaste? Yo empecé algo que nada que ver. O sea, me metí a la carrera de lengua inglesa pensando hace, qué sé yo, 12 años que iba a ser traductora o comunicadora. Después, empezando el proyecto de Paraguay Educa, me di cuenta que me gustaba más la parte de educación y me fui a hacer una maestría a España de calidad y mejora de la educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Y vine de vuelta a Paraguay, trabajé 3 años en un organismo internacional, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, que en 3 años creo que tuve cursos rápidos de lo que es la implementación de proyectos en primera infancia, jóvenes y adultos y también educación técnico-profesional, pero igual siempre estuve involucrada en Paraguay Educa como voluntaria. Y hace 3 años me volví a incorporar al equipo ya para justamente meternos en estos temas de innovación y traer nuevos proyectos a la organización. O sea que tengo una historia ahí medio rara. Dije que nunca iba a trabajar en educación y terminé trabajando en educación, esa es la parte más simpática. Bueno, pero de una manera muy diferente a como te la imaginabas, ¿no? Sí, totalmente. Me encanta. Bueno, les agradezco muchísimo que me hayan contado. Estuvo buenísimo.
Una de las preocupaciones de Patricia y Fabio es cómo hacer soluciones escalables a todo el país. Uf, qué desafío. Hoy a la mañana estaba armando una especie de feria donde suceden varios talleres y sesiones más cortas, todo a la vez. Queremos que la gente pueda elegir dónde participar. El tema es que en mi organización tenemos gente trabajando en todo el país y es tan difícil dar a todos las mismas oportunidades. Tenemos que poner mucho esfuerzo para que nuestras soluciones sean accesibles a todos. Organizamos muchos talleres y siempre es más fácil escuchar más a los que están cerca, a los que están en el lugar, que a los que participan por videoconferencia. A veces, a pesar de todo el esfuerzo, pareciera que ser justo con todos es imposible, porque hay que privilegiar a los que tienen menos recursos, los que están más lejos, y uno naturalmente privilegia a los que están cerca y conoce. Supongo que lo que tenemos que hacer es tratar y siempre estar atentos a las diferencias, y seguir poniendo mucho esfuerzo para que todas puedan tener los mismos servicios. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción del podcast es de Andy Fechi, la edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @diseño y diáspora, y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.